Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo para el señor Juan Manuel Navarro, que aportó a la causa y se pidió el tema del Humvee y el Striker. La situación que llevó a, podríamos decir, el ocaso del Humvee en el ejército norteamericano y el ascenso del Striker. Bien, primero tenemos que hacer un poco de historia de cómo sale, dónde aparece, cuál es el requerimiento. Es el reemplazo de lo que sería el M151. El M151 a primera vista no es muy distinto de un Jeep de la Segunda Guerra Mundial. Sí hay diferencia en cuanto a la capacidad de carga, que se mejoró. El motor se hizo más potente, se abandonó el motor de válvulas laterales, pero se mantiene un problema con el M151, un vehículo que hay que decir que se exportó a todos los países, creo que incluso acá tuvimos algunos. Lo tuvo Francia, lo tuvo Alemania, bueno, prácticamente medio mundo. Todo lo que no sean Pacto de Varsovia tuvieron el M151. Israel recibió un montón. El problema con el M151 era que seguía siendo un vehículo inestable. Cuando yo le colocaba algún tipo de carga por encima del centro de gravedad, principalmente lanzacohetes, ametralladoras pesadas, cosas así, sumado a la impericia general de los ejércitos, los cuales principalmente el 90 o el 80% estaban compuestos con soldados de reemplazo, eso hacía que el vehículo fuera bastante peligroso, tenía la tendencia de volcarse, tenía tendencia de darse vuelta, y se lo conoció, básicamente se lo conoció en Estados Unidos en particular como un asesino de soldados. El vehículo no era tan peligroso en realidad, pero necesitaba una conducción, digamos, una conducción cuidada, cosa que no siempre se puede hacer, particularmente cuando uno sale a terreno, en ejercicios, cuando uno está en funciones en el campo. El otro vehículo diseñado por una empresa aeronáutica, la Vought, que era el M561, un vehículo muy interesante, realmente muy curioso, se diseñó exclusivamente para el teatro de operaciones del sudeste asiático. Desde principios de los 60 se venía estudiando la posibilidad de participar en una guerra, cosa que se cumplió evidentemente a partir de 1964, con la intervención a tiempo completo de los Estados Unidos en Vietnam, y este vehículo resultó ser muy bueno en un ítem particular, que es la movilidad en terrenos pantanosos, en terrenos con mucho barro. Era un sistema 6x6 articulado, motor diésel de 101 HP y tenía muchos sistemas hidráulicos. Incluso la transmisión al eje trasero era completamente hidráulica. La movilidad, como digo, era muy buena, pero la confiabilidad de sus sistemas hidromecánicos no era tan buena y el mantenimiento resultó ser una pesadilla. Por eso el M561, también denominado como Gamma Watt, es un vehículo que hasta el día de hoy realmente es muy poco conocido, a pesar que se hicieron más de 10.000, entre 10.000 y 15.000. Como digo, un sistema de muy alta movilidad, excelente movilidad, pero costoso y dificultoso de mantener. Para solucionar los problemas de estabilidad del Jeep M151 se hace más largo y sobre todo más ancho. También desafortunadamente se le pone un motor bastante más tragón que el M151, se le pone una planta diésel aspirada, aspiración normal, no tiene ningún turbo, de 6,5 litros de cilindrada y 153 HP. La parte de los HP no suena demasiado brillante, pero sí el torque es realmente impresionante. Y con respecto a la duda de Juan Manuel acerca de la participación en la guerra de Irak y el recambio por el Striker, bueno, esto no es exactamente correcto. Digamos que el Striker no viene a suplantar al Humvee, tampoco viene a complementarlo. De hecho, el Striker es muy posterior al Humvee. Tengamos en cuenta que el Humvee es adoptado, gana el concurso, se lo ganó a la General Dynamics, a la Teledyne, bueno, y a otros fabricantes, la firma que se llama AM General, la empresa AM General. Lo que pasa es que bueno, después se vende un poco, se comparte esta licencia porque esta empresa no tiene la capacidad para construir todo lo que necesita. Originalmente pide en 1982 el ejército estadounidense 35.000, 2 años después lo aumenta a 50.000 y en 1986 pide 73.000. O sea, hay que tener una capacidad de producción bastante interesante. Lo que pasa es que tenemos que situarnos en la guerra de Irak. Podemos decir la segunda guerra de Irak o la tercera, dependiendo
como vean, como sea el historiador con el cual hablen. Estamos hablando de la invasión de Estados Unidos en marzo del 2003. Ya para mayo, de hecho el 1 de mayo del 2003, el presidente George Bush hijo declara el fin de operaciones y el éxito completo de las operaciones en Irak. Estamos hablando del 1 de mayo del 2003. Lo que sucede es que la insurgencia empieza a ser, a partir de la ocupación norteamericana, empieza a hacerse cada vez más fuerte. Ciudades iraquíes que en su mayoría están semidestruidas, pero que no han sido abandonadas por la población civil bajo ningún concepto, y eso se aprovecha por la insurgencia para fundirse, mezclarse con total facilidad, no tiene absolutamente ningún inconveniente, para realizar actos guerrilleros y algunos que podríamos calificar de terroristas contra las fuerzas de ocupación norteamericanas. De hecho, en 2004 hay una situación bastante vergonzosa o embarazosa o curiosa, como quieran llamarle, que una conferencia de prensa de lo que sería el secretario de Defensa, equivalente al ministro de Defensa Donald Rumsfeld, es interrumpida por soldados que le preguntan cuándo van a tener más kits de blindaje para el Humvee, ya que están encajando muchas pérdidas, y de hecho le explican a Rumsfeld que ellos están haciendo blindajes improvisados con chalecos de Kevlar, con chapas de acero que encuentran por ahí, y con cristales blindados destruidos que se colocan a sus propios Humvee. La respuesta de Rumsfeld es legendaria y creo que sirve para muchos ejércitos, particularmente los ejércitos de menor presupuesto. Recuerden que en el 2004 Estados Unidos no hay ningún tipo de discusión que es la potencia mundial total y absoluta. Solamente la logística que tiene para alimentar y vestir a los soldados que ha llevado Irak en ese año ya es superior a varios presupuestos europeos sumados. Pero la respuesta de Rumsfeld es legendaria. Dice: uno no va a la guerra con el ejército que le gustaría tener, sino con el que tiene. La primera solución es obviamente colocar paquetes ya no improvisados, sino diseñar un buen paquete de blindaje, no solo para los laterales, sino también para el piso, porque tengamos en cuenta que la mayoría, más del 90% de las bajas que sufren los norteamericanos y los países aliados, pocos países aliados que tenía en Irak, son debido a lo que se denomina explosivos improvisados. Generalmente estos explosivos improvisados están compuestos de granadas de mortero de 82 milímetros, puede ser también proyectiles de artillería de 122 milímetros, 152, también pueden ser una ristra de morteros de 60 milímetros y controladas a distancia, o con alguna espoleta sencilla, con algún sensor sencillo de peso, o sea que cuando el Humvee pasa por encima o cualquier otro vehículo se activan. Esta fragmentación y esta onda expansiva es lo que en definitiva causa la mayoría de las bajas y evidentemente causa la mayoría de los vehículos destruidos. Pero como digo, el Striker es bastante posterior a lo que es el desarrollo de Humvee. De hecho, la concepción del Striker junto con un vehículo que se llamaba FCS y que apenas hubo un par de prototipos, viene de un jefe de Estado Mayor con un apellido bastante particular, un apellido japonés que se llama Shinseki. Shinseki en 1999 se diseña este nuevo vehículo, porque dice que las divisiones, las brigadas de los Estados Unidos son muy pesadas y son muy lentas para desplegarse en ultramar, es decir, por fuera de las fronteras de Estados Unidos. Si bien está muy de acuerdo, está conforme con la potencia de fuego de esas brigadas que tenía en ese momento, básicamente Bradley y el M1 Abrams, pero está muy desconforme Shinseki con la velocidad de despliegue de ultramar. Por eso dice, necesitamos algo que quepa dentro de un C-130 y que esté en cualquier lugar del mundo dentro de 80 horas. A pesar que los Estados Unidos tienen un número importante de transportes, los tenía en esa época, tiene más ahora, transportes a reacción pesados como el C-141 que ya salió del servicio, el C-5 y empezaba a recibir los C-17, Shinseki se centra en la capacidad de 20 toneladas, que es lo que podía llevar el Hércules y Super Hércules. Por lo tanto, inspirados en lo que tenía la infantería de marina, que era un LAV 25 que a su vez estaba basado en el Mowag suizo,
Lo que hace Shinseki es diseñar, básicamente encargar el diseño a una serie de fabricantes, el ganador del concurso de General Dynamics, como muchas otras veces pasó, este 8x8 para el ejército, digamos, para dotar a las fuerzas de despliegue rápido. Hay que decir que el Striker no participó en los combates iniciales de Irak, porque llega recién en septiembre o octubre en pequeño número, y recién podríamos decir que hay un número importante, a una cantidad importante para dotar a toda la infantería mecanizada a partir del año 2005. Y ya digamos que el 2007 los Humvee blindados, ya no hay Humvee normales, digamos, circulando por Irak. Lo que hacen es pasarse generalmente al Striker, y que los Humvee blindados vayan a unidades de policía militar, a unidades de segunda línea de reconocimiento, o directamente a las unidades iraquíes de policía iraquí. También hay que decir, Juan Manuel, que a la vez que el ejército incrementa el número de Striker, hay otro servicio armado norteamericano que reemplaza el Humvee no blindado y reemplaza la Toyota Hilux también por otro tipo de sistema, que es el MRAP. Como realmente las fuerzas estas de mercenarios, agencias de seguridad, seguridad privada, no tienen que salir mucho al terreno, y sinceramente Irak, digamos que barro, lo que se dice barro, no hay, se favorece un vehículo 4x4 o 6x6 sobre el 8x8, y se favorece una plataforma de camión. Una plataforma de camión militarizado, sí, pero que tiene mucho aire, mucho olor a civil. Los MRAP son básicamente para protegerse de explosiones y disparos de fusil. Entonces son favorecidos por estas fuerzas mercenarias. Tenemos el claro ejemplo de Blackwater, pero hay otras más, para desplegar a sus efectivos, que también, al igual que el ejército norteamericano y de sus aliados, estaban sufriendo bastantes bajas debido a los tiroteos y las explosiones de los IED, es decir, explosivos improvisados colocados a la vera del camino. Estos explosivos son responsables de la pérdida de un gran número de soldados aliados en Irak. Es la mayor amenaza. El Humvee es un gran vehículo, pero hay que tener en cuenta que no se diseñó para soportar impactos de dispositivos explosivos. Puede que haya llegado el momento de sustituir el Humvee por algo más adaptado a las amenazas de las guerras urbanas de hoy en día. He venido al campo de tiro de Edgefield, Carolina del Sur, para ver cómo será la próxima generación de vehículos blindados. También probaré un arma que se coloca encima del automóvil. Juntos, forman un equipo imparable. Este es el Cougar, un vehículo de combate blindado que puede desempeñar múltiples funciones, entre las que destacan el transporte de tropas y equipo o actuar como plataforma móvil para armas. Pero no se trata de un vehículo normal y corriente. Se ha diseñado para proteger a los soldados de cualquier tipo de explosión, desde granadas propulsadas, a bombas, a los explosivos improvisados. Cuando estuve en Irak, viví un ataque a un Humvee. Bradley Watson estuvo 2 veces en Irak, y una de ellas fue teniente de la sección de infantería de la Marina. Él ha visto en primera persona los peligros de un conflicto urbano. Era una mañana de octubre, era temprano, e íbamos a una misión de limpieza al sur de Ramada. Pasamos por encima de un explosivo improvisado que estaba escondido bajo la superficie de la carretera. Detonó debajo del vehículo y destrozó el Humvee. Bradley sobrevivió al ataque. Pero este tipo de artefactos siguen siendo la peor amenaza en zonas en guerra. El Cougar se ha diseñado especialmente para evitar estos efectos ante un ataque directo. Una de las dificultades del Humvee es que los ejes solo pesan 6 toneladas y media. Y la verdad es que para seguir en pie ante amenazas como las que hemos visto en Irak y en Afganistán, nos hemos dado cuenta de que se necesitan al menos 7 toneladas. Y el Cougar pesa unas 14 toneladas, así que cumple perfectamente con lo establecido. Se han reforzado todas las piezas. El blindaje es de acero templado. Las ruedas son prácticamente indestructibles y los cristales a prueba de balas. En vez de tener los bajos planos, tienen forma de V, y eso ayuda a desviar las explosiones. En el Cougar no es tan obvio, pero tiene el mismo diseño que vimos en el Grizzly, otro vehículo blindado que tuve el placer de conocer
en un simulacro de lucha cuerpo a cuerpo. Un vehículo que tiene los bajos lisos se levanta con facilidad tras la detonación y el calor de dicha detonación suele penetrarlo. Por eso, cuando vemos películas en las que atacan un Humvee, estos suelen estar volcados y en llamas. El Cougar puede hacer frente a la explosión de 2 minas antitanque que acabarían con cualquier tanque Abrams, o lo que es lo mismo. Puede resistir una detonación de casi 14 kilos de dinamita. Comparado con el Humvee, para esta bestia de acero ganar es muy fácil. Además, consigue mayor velocidad, puede llevar más tropas, recorrer más distancias y, lo más importante, está probado que aguanta prácticamente cualquier ataque enemigo. En Irak se han detonado más de 2.000 explosivos cerca del Cougar y no ha habido ni una sola baja.